MATREB, un lenguaje visual para las ciencias. Un MATREB es un objeto matemático con profundas implicancias en diversidad de ciencias. Es el espacio en el que viven todas las relaciones posibles entre un número de individuos que comparten una estructura análoga de nodos o subsistemas. Los individuos, múltiples ejes verticales, atraviesan los diferentes subsistemas, adquiriendo una fisonomía propia en su relación con cada uno de ellos. Los n-nodos o subsistemas, que son múltiples espacios estratificados, se relacionan entre sí por medio de unos vértices, a los que se les asocia un valor correspondiente al flujo entre cada par de nodos. En la figura observamos un cilindro central, que es el espacio en donde se disponen de manera estratificada los subsistemas, nodos o bloques constructivos. Los individuos también conviven verticalmente en dicho cilindro y se relacionan intrínseca y recíprocamente entre ellos a través de las pistas o anillos que circundan el cilindro. Los MATREBs poseen dos tipos de dimensiones no limitadas. En primer lugar, una dimensión asociada al número de individuos bajo análisis, i, con i igual a 1, i igual a 2 e i mayor que 2. En segundo lugar, una dimensión asociada al número de nodos interactuando, n, que resulta en realidad en un n por n. El MATREB va evolucionando desde un dos dimensiones romboidal, el que vemos en la figura, con i igual a 1, un solo individuo, un dos dimensiones hexagonal irregular, como el que vemos en esta figura, con i igual a 2, hasta llegar a un sólido en tres dimensiones, un sólido matricial de revolución, cuando i es mayor que 2, en el que se origina el cilindro central antedicho, donde conviven los individuos, en una diagonal ampliada. El cilindro es una diagonal ampliada, y además una matriz de vértices revolucionada, que conforma esta suerte de trompo. En la teoría de MATREBs consideramos como individuo a aquella entidad que, de ser dividida en sus partes componentes, no puede volver a ser ensamblada para formar el mismo organismo o entidad. MATREB es entonces un espacio infinito para individuos y, a la vez, un espacio infinito para subsistemas compartidos y para las interacciones propias y entre individuos. Se puede visualizar la multidimensionalidad de nodos o subsistemas, también sin límites, y percibir cómo los individuos adquieren fisonomía propia, un eje de fisonomía, en el fluir interno entre sus propios subsistemas. Toda vez que se dan relaciones entre un par de individuos, el cilindro central es cortado por un plano vertical que contiene ambos ejes de fisonomía. Estos planos cortan a su vez los anillos o pistas de interacción posible. MATREB constituye una matriz de revolución, por lo tanto es un espacio tridimensional de números o cantidades transferidas de nodo a nodo. Tiene la particularidad de tener infinitas posibilidades de interacción, de las cuales obviamente se registran en la realidad solo unas pocas. Por esta razón, o sea, por la abundancia de valores nulos, es que le son aplicables todas las herramientas desarrolladas para el estudio de las matrices dispersas, con lo cual su cálculo computacional se facilita enormemente. Los MATREBs comparten las propiedades de la vista matricial de la teoría de grafos, pero ponen su énfasis en la diagonal de las matrices cuadradas, permitiendo infinitas diagonales, el citado cilindro central, e infinitos planos de interacción entre pares de diagonales. MATREB se constituye así en un lenguaje para las ciencias, debido a que facilita el marco para el estudio, comprensión, modelado y previsión de comportamiento de un abanico insospechado de fenómenos físicos, biológicos, organizacionales y sistémicos en general. En los MATREBs pueden visualizarse circuitos de influencias mutuas, ciclos reforzadores y balanceadores, demoras relativas, ritmos, stocks y flujos, pero también pueden utilizarse para traducir conceptos y fórmulas ya desarrollados, integrándolos en una verdadera big picture, un gran cuadro. Son plenamente compatibles con el estudio de los sistemas adaptativos complejos. Anillos o pistas de interacción entre nodos. En el esquema se pueden observar los anillos, donde se producen todas las interacciones o flujos posibles. Los anillos son los campos de posibilidad de interacción. Sus puntos son infinitos y se activan en la medida que se producen flujos en un individuo y su relación con otro. Clasificación de nodos. En un MATREB los nodos se disponen verticalmente a lo largo del eje de fisonomía. El orden podría ser aleatorio, pero se obtiene una mayor riqueza de análisis disponiéndolo según una cierta convención. Se basa en una clasificación en tipos relacionados con la capacidad de medición, flujos, o con la capacidad de acumulación o stocks. Estos son conceptos que provienen de la dinámica de sistemas,
o el estudio de procesos, pero se los reinterpreta para obtener un mayor provecho de ellos. La convención, que resulta de gran utilidad, divide al cilindro central de un MATREB en 3 porciones: un nivel superior con fisonomía de medición de los flujos entrantes y salientes, un nivel medio con fisonomía de captación, acumulación y emisión de flujo, y un nivel inferior idéntico a las características del nivel superior. Estos tipos, en una jerga amigable, son medidores y tanques, y pueden ser utilizados para la descripción y visualización del comportamiento de individuos y organizaciones a nivel contable o simbólico, y es extensivo para el estudio de cualquier sistema percibido. Hay a su vez dos tramos diferenciados según la temporalidad del análisis. Por un lado, un grupo superior de nodos que tienen un régimen acumulativo, y por otro lado, un grupo inferior de nodos que tienen un régimen transitorio que es anulado al fin de los periodos estudiados. El primer provecho que se saca de esta doble convención es la interpretación de los individuos como entidades de flujo que reciben y dan en la medida que sus válvulas se encuentran normalmente abiertas o normalmente cerradas. En segundo lugar, se comienzan a visualizar las condiciones periódicas benéficas que un sistema adaptativo complejo debe gozar para ser sostenible o sustentable en el tiempo. La persistencia del flujo sana y mantiene saludable al sistema. En tercer lugar, el sistema se tensiona y se relaja sin solución de continuidad, induciendo ciclos de refuerzo-balanceo y un equilibrio dinámico. Se produce asimismo la denominada concurrencia de flujos, que tiene carácter generativo y es la fuente primera y última de la estructuración de los nodos que conforman al individuo. Por último, se verifica la existencia de un ritmo para cada individuo y un ritmo general para el conjunto. Álgebra de MATREBS. Existe también un álgebra similar y compatible con el álgebra de matrices, con la virtud de que las operaciones literalmente se ven en el papel. Se da una suerte de composición gráfica de vectores que es coincidente con la composición matemática de los mismos. Vemos un álgebra espacial, un producto, por ejemplo, de MATREBS visto desde arriba, y la notación analítica. Muchas de las implicancias de un MATREB tienen carácter multidisciplinario y se tocan con cuestiones filosóficas y antropológicas, pero MATREB no es un modelo de pensamiento ni un paradigma nuevo, sino literalmente un lenguaje visual abierto para múltiples disciplinas. Se prevé que la teoría de MATREBS sea apta y útil para las ciencias físico-químicas y biológicas, circuitos, procesos de toda índole, microeconomía, macroeconomía, estrategia, marketing, contabilidad y gestión, investigaciones médicas, ecología, meteorología, etcétera, etcétera. Los MATREBS son investigación básica. La investigación aplicada es el gran desafío para esta década. MATREB es finalmente una gracia, una gratificación per se para este explorador del universo. Para quien se coloca traje y sombrero de explorador, el caminar es asombro y el camino es gozo. Comparto este sendero de búsqueda con ansias de hallar compañeros en este viaje de descubrimiento. Bienvenidos y muchas gracias. Federico Ferrando. Han sido de inspiración para el descubrimiento de los MATREBS las siguientes ciencias y herramientas: teoría general de sistemas, teoría de grafos, dinámica de sistemas, tecnología de agentes, el modelo contable hidráulico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, contabilidad matricial, grafo contable, el diagrama de entidad-relación, la teoría de juegos, la teoría de restricciones, el valor económico añadido, la administración de las relaciones con los clientes, el análisis marginal, las matrices distribuidas, la Big Table de Google, la microeconomía, macroeconomía, el Balance Scorecard, las matrices de decisión estratégica, la inteligencia de negocios, los sistemas de soporte a la decisión, los sistemas de administración de procesos de negocios, los mapas estratégicos, la investigación operativa, el planeamiento por escenarios, la física cuántica, los mapas perceptuales, el análisis multidimensional, los diseños de experimentos, la mecánica de fluidos, termodinámica, biología, meteorología, geología, astronomía y por último, como fuente inspiradora principal, la Biblia. En el PowerPoint que se adjunta se puede ver un caso de aplicación inspirado en el mundo de las organizaciones. Sus conceptos son extrapolables a cualquier organización humana, incluyendo un gobierno local o nacional, estudios sociológicos, demográficos, etc. Por medio de la teoría de MATREBS se espera lograr la unión entre lo abstracto y lo duro,
de una organización entre su lenguaje, sus ideas, sus objetivos, sus conflictos, sus planes y su vida diaria. Matrev se constituirá en el punto de partida o fundamento para el diseño e integración de los sistemas de gestión estratégica, de los sistemas de gestión administrativo-contable y los sistemas de administración de las relaciones con la comunidad. El caso que se describe parte de un estudio de mercado para una cadena de hipermercados realizado en el año 2003. Es simplemente la ejemplificación del manejo de información compleja al que se puede arribar utilizando la concepción Matrev para un sistema adaptativo complejo.